Que el Señor te bendiga muy grandemente en esta hora. Me gustaría compartirte esta reflexión, la cual he titulado Nadie te ha amado como Él. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes impotente al ver a alguien que sufre físicamente o espiritualmente hablando? ¿Cuántas veces no nos sentimos mal cuando vemos o conocemos a alguien que amamos sufriendo por una enfermedad física y no podemos hacer nada? Cuando vemos personas que sufren experimentando ansiedad, estrés, falta de paz, atados a vicios, y quisiéramos poder cambiar su situación, que pudieran ser sanos y libres de todo lo que los atormenta. Pero la realidad es que no tenemos el control sobre muchas cosas y existen otras más que no entendemos. Pero hay algo que es muy cierto. Cuando no entendemos o no sabemos qué hacer, lo único que nos queda disponible es orar y confiar en el único ser divino, omnipotente y todopoderoso que existe. El único que sí tiene toda la autoridad y la santidad para hacer posibles esas cosas que nosotros, humanamente hablando, no podemos resolver. Y pensando en todo esto me venía a mi mente este maravilloso pasaje que se encuentra en Isaías 53, versículos 4 y 5. Pasaje que muchos conocemos y por esta época del año que vivimos se hace muy escuchado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y para ubicarnos en el contexto, estas son palabras del profeta Isaías, a quien Dios le permitió tener una reveladora visión del Salvador sufriente, nuestro Señor Jesucristo. Isaías nos estaba mostrando cuánto sufriría nuestro Señor para rescatar del pecado y de la muerte, en primera instancia a su pueblo Israel y luego a toda la humanidad. Ya que como conocemos y nos dice la palabra en Juan 1, versículos 11 al 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, Dios en su inmensa misericordia nos insertó a nosotros, los que antes no éramos parte de su pueblo, pero que alcanzamos misericordia de nuestro Señor y Salvador, y nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Él, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito maravilloso. No es casualidad que tú existas, ni que hoy tengas vida. No es casualidad que un día entendiste que tu vida no tenía sentido y que nada de lo que hacías llenaba o satisfacía ese vacío tan grande que tiene todo ser humano. Un día Dios te permitió que tus ojos se abrieran y que pudieras aceptar y recibir el regalo de la vida eterna, un regalo que no merecíamos. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Y tenemos que tener claro que desde el momento en que venimos a este mundo, ya nacemos condenados, apartados de Dios por el pecado que mora en nosotros. Pecado heredado del primer hombre, Adán. Pero la buena noticia es que el versículo no se queda solamente en la palabra muerte, sino que continúa diciendo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y todo esto es posible a través de un ser maravilloso y perfecto que vino a este mundo siendo divino, santo, siendo Dios. Y la palabra nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Él no murió por morir, Él murió para rescatarnos, para liberarnos y reconciliarnos con el Padre. Nosotros, que estábamos apartados del Padre por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, nuestras maldades e iniquidades, nosotros, que vivíamos envueltos en los placeres de nuestra carne, sumergidos en una vida de miseria, sin esperanza ni futuro, pudiéramos haber pensado que teníamos aparentemente una vida
Pero una vez que nuestros ojos fueron abiertos, nos dimos cuenta que existíamos, pero no vivíamos, ya que la verdadera vida se obtiene cuando somos reconciliados con el Padre y obtenemos el perdón por nuestros pecados. Perdón que solo es posible a través del sacrificio expiatorio que pagó Jesús por nosotros. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Cuando entendemos estas verdades, nos damos cuenta que nada somos, que vivimos cada día por la gracia infinita de nuestro Redentor, quien cargó en sí todas nuestras culpas, nos justificó y nos exoneró del castigo que merecíamos. Su cuerpo fue lacerado, acribillado, molido, para que nosotros pudiéramos ser sanados física y espiritualmente hablando. Y no intento decir que producto de esto no tendremos que enfrentar enfermedades físicas, nada que ver. Tenemos que tener claro que estas forman parte de un mundo caído, lleno de pecado y maldad. Y hemos aprendido que el pecado tiene consecuencias. La enfermedad, la maldad, la pobreza, la miseria, etc., son una de las muchas consecuencias provocadas por la maldad del hombre a lo largo de la historia de la humanidad, resultado de la desobediencia y del vivir separados de un Dios santo. Lo que intento decir es que Él murió para sanarnos de nuestras enfermedades del alma, para devolvernos identidad, propósito y significado, algo que no teníamos antes de conocerlo, ya que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero qué grande y lindo nuestro Dios, que pensó en todo y decidió enviar a su único Hijo a morir por nuestros pecados y devolvernos todo lo que se había perdido en el Edén. Todos nosotros estuvimos perdidos en una época de nuestras vidas. Anduvimos descarriados como ovejas, haciendo lo que bien nos parecía, viviendo en nuestra ignorancia. Pero el pastor de nuestras almas un día nos rescató y cargó en sí todas nuestras faltas y errores. Y el proceso que tuvo que atravesar no fue sencillo ni fácil. Estoy seguro a que nadie en esta vida haría tal sacrificio de amor como el que hizo nuestro Señor. La palabra nos dice en Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue despreciado, desechado, experimentó traición de aquellos que dijeron un día amarle, calumnias, incomprensiones, difamaciones, azotaron su cuerpo, su piel fue desgarrada, y todo por amor a nosotros. Jesús es el ejemplo más grande y único de alguien que se entrega por ti. Y es por eso que es el único que está autorizado a rescatarnos y salvarnos de nuestros pecados. Hoy, como hijos de Dios, podemos accesar al Padre a través de nuestro Señor y Salvador. Y tenemos grandes privilegios. Y a pesar que las luchas, las batallas y las enfermedades continuarán hasta el día en que lleguemos a su presencia, sabemos que no estamos solos, que aunque en el mundo hay aflicciones y momentos dolorosos, nuestra seguridad, nuestra esperanza y nuestro futuro está en las manos de aquel que no solamente murió, lo cual no hubiera tenido ningún mérito, sino que también resucitó al tercer día. Y el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Así que, si hay cosas que hoy no entiendes y estás pasando por circunstancias dolorosas que solo tú y Él conocen, recuerda que Jesús no es cualquiera. Él es tu Redentor, tu Salvador, tu Sanador, tu Libertador. Y en su nombre hay poder para cambiar cualquiera sea el panorama por el que hoy estás atravesando. Solo tienes que descansar en Él, sabiendo que su sacrificio en la cruz no fue en vano, que Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si Él te está permitiendo pasar por algo que hoy no entiendes, recuerda que Él es un Dios de propósitos divinos. Un día, su hijo en el huerto de Getsemaní se encontraba tan angustiado que llegó a sudar gotas de sangre y le llegó a decir al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Lo que intento decirte es que hay ocasiones en nuestra vida que nos damos cuenta que no podremos rescatar como quisiéramos en el momento a quienes amamos y están pasando por momentos difíciles. Vamos a ver que la situación va a estar allí, viva y clara, que inclusive le vamos a estar pidiendo a Dios y puede que no veamos la respuesta inmediata. Pero hoy te digo, espera, cree y confía, porque a los que le aman todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Nada pasa por casualidad, todo tiene un propósito, que hoy puede que no entiendas y hasta puede que te parezca al final lo que hoy estás viviendo, pero no hay nada tan difícil que para Él no tenga salida ni solución. Sus planes son de bien y no de mal, y Él tiene un futuro maravilloso para todos los que hemos creído en su nombre. Hoy es un buen día para recordar que cuando no valíamos nada, ni significábamos nada, hubo alguien que ya nos había amado desde antes de la fundación del mundo. Alguien que dejando su gloria, su majestad, su trono, se humilló por nosotros y nos amó con amor eterno. Y si hoy vivimos, es por Él, por su gracia y su misericordia, la cual nos regala cada día. Por eso, exaltemos al Señor, porque Él es digno de toda exaltación. Alabemos su nombre, porque en su nombre hay poder y salvación. Y llevemos el mensaje de esperanza a aquellos que aún no conocen, que hay alguien que los ama con amor eterno y les prolonga su misericordia cada mañana. Porque si aún no hemos sido consumidos, es porque Él desea que sean más los que se conviertan que los que se condenen por la eternidad. Seamos compasivos y misericordiosos con aquellos que aún viven separados de Dios en su ignorancia, y pidámosle al Señor que podamos ser canales e instrumentos en sus manos para cuando Él lo determine, hablar con denuedo y gracia su palabra a aquellos que lo necesitan. Bendiciones.